En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Dice así: Entre tanto, se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy en el evangelio comienza diciendo que se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Después de eso, Jesús se dirigió primero a sus discípulos y les dio una advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Podemos interpretar una cuestión aquí. Si ya hay miles y miles de personas que están siguiendo a Jesús, obviamente también estarán mirando a los discípulos. Son foco de atención, son figura pública. Pueden ya reconocer a los discípulos, pueden decir: ese es Juan, ese es Santiago o Jacobo, ese es Pedro, siempre andan con Jesús. Todos, en alguna forma, llegamos a ser figura pública. Unos puede ser más que otros, dependiendo qué es lo que se hace. No es lo mismo uno que es artista, ya sea cantante o actor, o también dentro del mundo deportivo, porque también se crea un cierto tipo de fama y eso se le hace reconocido a la gente. Ahora, también dentro de la iglesia nosotros podemos llegar a ser figura pública. Dígase del que canta en el coro. Si son personas que están cantando, obviamente los demás le van a mirar. Si es la persona que está ayudando en la liturgia, ya sea porque lleva
el misal, ya sea porque lleva el cirial, ya sea porque proclama la primera, la segunda lectura, ya sea porque está sirviendo de monaguillo o acólito. Todos podemos ser figura pública. También puede ser por medio de nuestro trabajo, dependiendo del trabajo donde nos encontramos, o incluso si trabajamos en una forma muy particular. Puede ser que tengamos nuestro propio negocio, seamos vendedores ambulantes, o sea también una persona que trabaja en un crucero de una calle, de una avenida, limpiando parabrisas, o haciendo otra cuestión. Puede ser vendiendo alguna cosa. Se hace una figura pública, es decir, que le pueden ubicar. Ah, ese es el señor que limpia el parabrisas, ese es el señor que vende agua ahí en los cruceros, ese es el señor o la señora que vende en el mercado, ese es el señor que hace esto. Podemos llegar a ser figuras públicas en diferentes sentidos. Aquí los apóstoles están siendo ya figuras públicas. Miles y miles se acercan. Ahora, teniendo en cuenta lo que es la hipocresía, que yo pienso que no es muy necesario hablar sobre esta actitud negativa que podemos tener. La hipocresía, pues, es tener doble cara, no ser sinceros, estar siempre ocultando algo, aparentamos algo que no somos. Y lo peor sería que nos presentáramos como personas de fe, pero que en realidad no estemos viviendo lo que decimos profesar. Dice ahí en el versículo 2 del capítulo 12, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que afecta más en cuestiones de religión es darse cuenta que lo que se anunciaba o lo que se presentaba no era real. El caso de muchas personas afectadas por la falsedad de una persona consagrada que no vivió lo que decía o lo que anunciaba, lo que predicaba. Se sabe, y esto ha causado estragos no solamente a quienes afectó directamente por su abuso, sino también a otras personas que indirectamente creían en cuestiones de fe, en cuestiones de Dios, y por ese mal testimonio quedaron afectados. Cada uno de nosotros entonces tiene también que revisar cómo estamos viviendo la fe. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Miles de personas están siguiendo a Jesús, están siguiendo también a los discípulos. No es que hay que cuidarnos de la gente, no es que hay que escondernos más, no hay que ser hipócritas, en pocas palabras. ¿Cuántas de las veces no se pasa a recibir un sacramento para ocultar algo? Puede ser el esposo, puede ser la esposa, están participando en cuestiones de la fe, en cuestiones de la iglesia, en cuestiones de sacramento y pasan para recibir los sacramentos y que la persona que tiene a su lado no piense mal. Y es que saben bien que no deben de pasar, pero para que no comiencen con sus ideas o empiecen a comentar cosas que no son, pues viene la hipocresía, la doble cara. La hipocresía en los ambientes sociales sin duda desalienta, defrauda, desanima, pero también en las cuestiones de fe. Un gran riesgo es consentir la hipocresía poco, después es más y después se hace algo normal. Dígase de aquel consagrado, por ejemplo, hablando de una situación grave, sumamente grave, persona consagrada que después de muchos años se dio a conocer que tenía descendencia, ya eran adolescentes, algunos jóvenes, y mucho tiempo estuvo presentándose como célibe cuando en realidad no lo era. O puede ser que nos presentemos como pobres siendo que no lo somos. O puede ser que nos presentemos como las personas más honradas y no lo somos. Incluso algunas personas, hasta después de que han fallecido, se ha descubierto lo que en verdad eran. Gran decepción. Recuerdo un ciclista que durante muchos años estuvo ganando un torneo, una competencia de ciclismo. Fueron muchísimos años hasta que un día se descubrió
que en realidad ganaba la competencia suministrándose sustancias ilegales, lo cual hacía que tuviera mayor fortaleza que los demás competidores y por ende ganara. Después fue exhibido mundialmente y le quitaron todos los premios que años anteriores había ganado. Tarde o temprano saldrán las cosas. La persona que finge no puede mantenerse toda la vida actuando. Tener una conciencia tranquila es un estado mental en el que una persona siente la paz consigo misma y está satisfecha con sus acciones y decisiones. Este estado de buena conciencia o conciencia tranquila puede tener numerosos beneficios como bienestar emocional y sobre todo, hablando de una actualidad, una salud mental. Algunos de los resultados pueden ser menos estrés, mayor autoestima, mejor relación con los demás, mayor claridad mental, tener autoridad moral, obviamente mayor felicidad, mejor salud física, mayor capacidad de afrontamiento, autenticidad, menos conflicto interno, sentido de logro, no del ogro, sino del logro. Todos los días podemos trabajar en esta autenticidad, en esta transparencia, en esta sinceridad. Hay que cuidarse pues de la hipocresía, preguntarnos qué tan falsos hemos sido, qué tan hipócritas hemos sido en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Pero en el Evangelio de hoy también encontramos otra parte. ¿A quién se debe de tener miedo? Dice ahí en el versículo 4: amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo. Más bien hay que tenerle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, hablamos de aquellas personas que con uso de violencia pueden privar de la vida a las personas y nos puede dar temor, nos puede dar miedo, pero hay que tener presente que hay alguien a quien debemos de tenerle más miedo y es el maestro de la mentira, el dador de la hipocresía, de la falsedad. Hay que tener miedo de ser hipócritas, de ser falsos. Hay que tener miedo de no ser fieles y leales a Dios. A eso sí, hay que tenerle miedo. Dios nos cuida, Dios nos libra. Ciertamente la vida como tal tiene su tiempo. Puede ser por un accidente, puede ser por alguna enfermedad, puede ser por cuestiones de violencia. Un día esta vida se tiene que acabar. No hay que tener miedo a perder la vida. Hay personas que dentro de la enfermedad están pidiéndole a Dios tener más vida humana. Pienso yo, no te encapriches ni te enojes porque tu vida humana se acabó. Enfócate y enfoquémonos más bien en tener vida delante de Dios, viviendo con transparencia, con lealtad, con sinceridad, con amor, para que tengamos paz en esta vida, sea mucho o sea poco el tiempo que nos toca vivir, y no sentirse defraudado con Dios porque no nos permitió vivir mucho tiempo, o peor aún, cuántas personas no se han desconectado de Dios porque un ser querido ya no camina a su lado, porque un familiar ya no está en este mundo y se han alejado y se han distanciado de Dios. Cuidémonos de la hipocresía, cuidémonos de la falsedad. No hay que dejar que se meta en nuestras vidas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,